Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Es un placer poder estar conectados a través de este medio, llegar hasta tu casa con una palabra de parte de Dios, poder transmitir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en este día, miércoles 13 de octubre. Ya falta poquito para terminar el año y estamos comenzando los primeros días de la primavera, ¿sí? Con lluvia hoy, pero contentos de poder estar conectados, contentos de poder buscar al Señor en este día. Vamos a, antes de comenzar, a hacer una oración, antes de empezar a transmitir la palabra del día de hoy. Quiero orar, quiero entregar este tiempo, estos minutos en las manos del Señor, para que Él tome control de este tiempo y todo lo que hable sea dirigido por su Espíritu Santo y podamos terminar este tiempo bendecidos. Estamos con la serie La mente y sus fortalezas, ya hace algunas semanas, como siempre digo, y cada vez que estamos preparando este tema veo tanta riqueza y tanto para hablar, porque el enemigo busca por todos los medios cautivar nuestra mente. Si él logra cautivar nuestra mente, entonces va a tener nuestra vida, nuestra alma, porque toma nuestros pensamientos y luego tenemos actitudes que no sabemos de dónde vienen y resulta que el enemigo es el que ha tomado control de nuestra mente para que tengamos actitudes que a Dios no le agradan, para que procedamos de manera que Dios no planeó y no alcancemos nosotros el cumplimiento de las promesas del Señor. Así que vamos a orar sin más preámbulo, vamos a ir a la presencia de Dios. Sabemos que el Señor cada semana tiene una bendición especial para cada uno de nosotros y en esta noche no será la excepción. Dios va a hablarnos, Dios va a ministrarnos, así que ahí donde está, cierre sus ojos para no distraerse y vamos a orar al Señor. Vamos a venir delante del trono de Dios pidiéndole que Él manifieste su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias. Gracias por poder estar reunidos a través de este medio. Gracias porque nos permites usar las redes sociales para predicar tu palabra y traer una palabra de parte tuya al pueblo que necesita directriz, al pueblo que necesita orientación, al pueblo, Dios mío, que tú has escogido y has lavado con tu sangre preciosa. Señor, en esta hora subo a lugares celestiales con Cristo, tomando la autoridad que me corresponde como hija tuya, vestida de la armadura de Dios de la cabeza a la planta de los pies. Bendito Dios, vengo delante de tu presencia pidiéndote que todo espíritu contrario al tuyo sea atado en esta hora y echado al abismo, para que tu palabra pueda ser transmitida con libertad, para que no haya distracción, para que todo espíritu de estupor, de cansancio o distracción sea en este momento encadenado y llevado al abismo. Señor, yo quiero declarar libertad en el aire, libertad en el ambiente, cielos abiertos para que tu presencia sea quien ministre a cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, el que nos llegue como bálsamo a nuestra alma, a nuestro corazón, aún a nuestra mente. En este momento sujetamos nuestros pensamientos, nuestra mente, a la mente de Cristo, Señor, para poder concentrarnos en lo que quieres decirnos, en la manifestación de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que tu presencia, Dios mío, sea la que reine, la que llene nuestros corazones. Bendito Dios, atamos todo espíritu de venganza, de ataque y contraataque que quiera levantarse en contra nuestra a causa de la predicación de tu palabra. Y Dios mío, declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, quiero en este día continuar, como dije, estábamos hablando de la serie La mente y sus fortalezas. Y dentro de las fortalezas que el enemigo busca formar en nuestra mente para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, hay dos fortalezas que yo ya comencé a hablar y ya concluí con una de ellas, que es la falta de identidad. ¿Sí? La falta de identidad es una de ellas y la otra es la falta de autoridad. Son dos fortalezas que van entrelazadas o que tienen relación, porque cuando no tengo identidad, entonces pierdo la autoridad que Dios ha delegado para mí como hija suya, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo cuál es mi identidad en Cristo, y de esto yo hablé bastante, ¿sí? Cuál es nuestra identidad en Cristo, cuando nosotros comprendemos quiénes somos, que como hijos de Dios tenemos autoridad, que como hijos de Dios se nos ha delegado privilegios, entonces nosotros podemos ejercer la autoridad
pero es necesario saber qué es la autoridad, cómo movernos en autoridad, cuál es la función de la autoridad, o para qué yo quiero tener la autoridad. ¿Por qué? Porque no es solamente decir, bueno, tengo autoridad y entonces ando por la vida usando una palabra que puede tener un significado en el mundo natural, pero que también cobra fuerza y peso en el mundo espiritual. Así que quiero en esta tarde continuar con el tema. La semana pasada comenzamos viendo cuál es la autoridad que demostró Cristo mientras estaba en esta tierra. Sí, hablamos de algunos puntos que mostraban la autoridad de Cristo mientras estuvo en la tierra, cómo Él se movía por medio del Espíritu Santo en autoridad, para hablar la palabra, para sujetar a los espíritus inmundos, para sanar a los enfermos. Jesús estaba investido del poder del Espíritu Santo y esa era la autoridad que lo hacía andar en esta tierra. Con ese respaldo Él se movía. Recordemos que Él, mientras estuvo en esta tierra, fue 100% hombre, aunque muchos dicen, bueno, pero Él era Dios. Sí, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y el propósito de Él estar en esta tierra justamente era demostrarnos a cada uno de nosotros que como hombres, como seres humanos, llenos de imperfecciones, se puede llevar una vida que agrade a Dios, se puede caminar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que cuando vemos la vida de Jesús, la semana pasada habíamos comenzado, ¿sí?, hablando de la autoridad de Jesús, la autoridad que Él manifestaba por medio del Espíritu Santo. Vimos algunas características de esa autoridad. Y hoy quiero hablar de la palabra autoridad en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay varias palabras en el griego que se usan para definir autoridad, pero quiero yo en este tema de las mentes y sus fortalezas hablar de dos de ellas. Hoy creo que voy a llegar a hablar de una solamente y el domingo voy a hablar de la otra palabra griega que tiene que ver con autoridad y qué significan para nosotros, porque vemos a Jesús obrando con autoridad, andando en autoridad, moviéndose en autoridad, pero es necesario entender qué es lo que logramos con esa autoridad para nosotros poder ejercerla. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir a decirte, vos no podés predicar el evangelio, vos no podés orar por un enfermo. Yo esto lo decía el día domingo, no podés ni siquiera orar por los alimentos porque no estás capacitado, no tenés la autoridad para acercarte a Dios, no tenés la libertad para ir al delante del trono de Dios y clamar a Él, por ejemplo. Entonces esas ideas van a formar en nosotros una fortaleza que debe ser derrumbada. Uno quizás aceptó a Cristo como Señor y Salvador, cree en el sacrificio de Cristo, cree que Dios hace milagros y todo, pero muchas veces la religión nos ha hecho creer que no tenemos la capacidad nosotros de ir delante de Dios a clamar por un enfermo, de ir a una persona inconversa a predicarle la palabra, y entonces esa estructura hace que dependamos siempre de alguien más, o sea, de alguien superior. Puede ser un pastor, y no está mal considerar a los pastores, no está mal considerar a los líderes, pero la religión hace que te metas en una cajita de decir, bueno, yo no puedo, yo no tengo la capacidad, yo no estoy autorizado para hacerlo. Sin embargo, cuando leemos los evangelios, cuando leemos las epístolas paulinas, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles estaban investidos de autoridad de parte de Dios, y no solo ellos, sino que la iglesia primitiva se movía en esta autoridad. Entonces los milagros sucedían, Dios obraba de manera sobrenatural, pero era porque habían entendido cuál era su autoridad como hijos de Dios. Entonces la iglesia primitiva nos deja ejemplo a nosotros, y hay unas palabras del apóstol Pablo que yo quiero leer para comenzar, ¿sí? En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo, es un texto muy conocido, y acá es donde se usa la primera palabra de la que quiero hablar, y otro texto más que voy a citar. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solamente hasta ahí vamos a leer. Y luego en Hechos capítulo 1, se usa la misma palabra, Hechos capítulo 1, versículo 8,
dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando hablamos de autoridad, la Biblia, como dije, tiene varias palabras griegas que definen autoridad, pero en este caso, la palabra dinamis, de donde viene en el castellano la palabra dinamita, es una de las palabras a las que yo me quiero enfocar. Y dinamis se usa tanto en Hechos, ¿sí?, como en Romanos, el apóstol Pablo diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Y ahí usa la palabra dinamis o dunamis en griego, que quiere decir para nosotros algo así como dinamita, ¿sí? Voy a ir otra vez a Romanos para no perderlo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y esa es la palabra, dinamita. Aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. Mira, un montón de veces. Yo solamente estoy citando 2. Y describe la capacidad para hacer algo. Es decir, para llevar a cabo una tarea, ya sea en el campo físico, político o espiritual. Quiere decir que esa autoridad, ese poder, nosotros lo recibimos de una fuente. ¿Y quién es la fuente de ese poder? Dios. Dios es la fuente de la autoridad que nosotros tenemos que ejecutar como hijos suyos. Yo decía, si uno tiene claro la identidad, ¿sí?, si tengo claro quién soy, sé que soy hijo de Dios, entonces voy a tener en claro la autoridad, de quién viene mi autoridad. No es que yo en mi capacidad pueda hacer algo, de verdad. Ninguno de nosotros podemos sanar, podemos salvar, nadie de nosotros podemos hacer nada por el otro, por nuestro prójimo. Sin embargo, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, acabamos de leer en el libro de Hechos, dice, recibirán poder y me seréis testigos. Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? El Señor dice a los discípulos en ese momento, necesitan recibir esta autoridad, necesitan ser investidos de este poder, necesitan ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el que es fuente de la autoridad que yo voy a ejercer, cuando nosotros leemos y vemos milagros que Jesús hace, justamente Él se mueve en el poder del Espíritu Santo. Y entonces necesitamos nosotros conocer a la fuente de poder, a la fuente de autoridad, entender cuál es la autoridad que yo tengo. Cuando el enemigo viene a decirte, vos no podés predicarle a tu vecino, vos no podés dar testimonio de lo que está Dios haciendo en tu vida, porque todavía estás en desorden, porque todavía no cumpliste con ciertas normas que la religión te impone, entonces podés recurrir a la palabra del Señor y ver que la llenura del Espíritu Santo, la búsqueda de la fuente, hace que tengas la autoridad que necesitas para predicar la palabra y como leí yo en esta definición, es la capacidad para hacer algo, es decir, llevar a cabo una tarea. El Señor, cuando pagó el precio, Jesús en la cruz del Calvario, lo hizo con un propósito, y era salvarnos para que seamos testigos. Cuando nosotros vemos en los evangelios que Jesús dice, bueno, ahora vayan y prediquen todas las cosas que yo les enseñé, y hablen todo lo que les enseñé, y hagan discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Señor en los evangelios leemos nosotros la gran comisión. El propósito del sacrificio de Jesús fue traernos salvación para nosotros ser investidos de este poder, de esta autoridad, y entonces, una vez habiendo sido hechos hijos de Dios, podamos nosotros ser capacitados por el Espíritu Santo para llevar adelante esta tarea de hacer discípulos, de ganar a otros para Cristo. Entonces, esto no se puede lograr si yo no tengo clara mi identidad y la autoridad que trae la identidad que he recibido. Por eso yo decía estas dos fortalezas que el enemigo busca formar en nuestra mente van de la mano, ¿no? Es como un edificio de 2 pisos, vamos a ilustrarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque te quitó la identidad e inmediatamente te quitó la autoridad. Cuando entendés quién sos en Cristo, la autoridad llega inmediatamente de la mano.
El enemigo va a venir a decirte: no puedes hacerlo, no estás capacitado, no calificás, necesitas que lo haga un pastor, que lo haga un líder, que lo haga alguien más entendido, porque no tenés las herramientas, porque no has estudiado la Biblia, porque no has leído la Biblia tapa a tapa unas 300 veces, porque pasas mucho tiempo, no sé, con tus amistades o haciendo otras cosas, trabajando. En fin, el enemigo va a traer acusaciones a tu mente para quitarte la autoridad, ¿sí? Pero hay algo tan importante que es saber que estoy a cuenta con Dios para poder ejercer esa autoridad. Y conociendo la fuente, que es Dios, ¿sí? La Biblia nos habla y nos dice en Lucas capítulo 1, yo voy a leérselos, Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Se acuerdan que yo el día miércoles les hablaba y les decía que en el Edén el hombre perdió la autoridad y Cristo recuperó esa autoridad para nosotros? Entonces, cuando nosotros nos convertimos, el Señor nos da identidad y nos da esa autoridad. Y dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Es decir, todo es posible. Otro texto que dice las mismas palabras, Marcos 10. Marcos 10, versículo 27, dice otra vez: entonces Jesús mirando les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando nosotros recibimos la autoridad de Dios, cuando nosotros somos investidos por el Espíritu Santo, recibimos la adopción como hijos suyos, la autoridad del Padre se manifiesta en nuestras vidas porque vamos directo a la fuente. Entonces el enemigo va a traer un montón de fortalezas, un montón de ideas a tu mente para decirte: no puedes predicar, no puedes liberar, no podés orar por sanidad, no podés hablar la palabra, no podés ser de bendición para nadie, porque ni siquiera puedes bendecir tu propia vida. Sin embargo, si tengo clara mi autoridad, la Biblia me dice que nada hay imposible para los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, después de haber sido el asesino número 1 de la iglesia, dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder. ¿Por qué un asesino de la iglesia podía decir: no me avergüenzo del evangelio porque es poder? Porque él había tenido un encuentro con el Dios vivo. Él había recibido la identidad de hijo, y como hijo él sabía que tenía la autoridad, el poder para ser testigo. Él tenía la capacidad, y justamente la palabra dinamis te habla de la capacidad que tenés para desarrollar una tarea. El apóstol Pablo, a pesar de ser el asesino número 1, y cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, vemos al apóstol Pablo mandando a matar a los cristianos, vemos al apóstol Pablo mandando a apedrear a Esteban y a enterrarlo en piedras, un hombre despiadado, un hombre al que no le importaba, lo único que quería ver era la iglesia primitiva destruida. Pero luego de un encuentro con Dios, luego de recibir la identidad de hijo de Dios, luego de encontrarse con la fuente que es Dios mismo, él dice: no me avergüenzo. En el libro de Romanos, que yo leí al principio, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y sabe, decir esas palabras en la época de Pablo no era tan fácil como decirlo hoy por las redes sociales. Decir: no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Era algo terrible porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y entonces el mismo perseguidor de la iglesia dice estas palabras, revelándonos a nosotros y mostrándonos a nosotros la capacidad que tenemos, la autoridad que tenemos frente al mundo en que vivimos, frente al mundo de las tinieblas, frente al mundo espiritual. El enemigo por todos los medios va a querer correrte, quitarte la autoridad, va a señalarte tus errores, va a señalarte tus defectos, va a señalar las cosas que hiciste mal, va a traerte a recuerdo tu pasado. Sin embargo, nosotros tenemos que estar seguros cuál es el poder de Dios. Dice la Biblia: porque nada hay imposible para Dios. Quiere decir que Dios tiene todo poder y autoridad. Estas dos palabras van juntas y prácticamente en el griego están como unidas, ¿no? Porque dice: les daré poder, les daré autoridad.
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando me convierto, cuando acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, el Espíritu Santo viene a vivir a mi corazón. Por lo tanto, como hijo de Dios, soy investido de autoridad para predicar la palabra. Soy investido de autoridad para orar por un enfermo y que el enfermo sane. Soy investido de autoridad para liberar a los endemoniados y ellos sean libres. En el Evangelio de Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen. Y hay una lista de señales que siguen a quienes, a los que creen. No al pastor, no al líder de la iglesia, no a una élite especial, ¿sí? del Evangelio, no, las señales seguirán a los que creen. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la fuente, como yo decía hace un momento, tenemos que estar convencidos de que la autoridad se nos ha delegado, la autoridad ha llegado a nuestras vidas para nosotros tener la capacidad de hacer, de obrar conforme lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Cuando vemos y voy a volver a la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, aunque no está en griego, el Antiguo Testamento no fue escrito en griego, sino en hebreo. Pero vemos esa capacidad, esa autoridad de ellos para enfrentar al mismo rey. Vemos que aunque todavía el Espíritu Santo no había llegado a la tierra y Jesucristo no había llegado a la tierra, ellos estaban conectados con la fuente. Por eso cuando el rey les dice, si ustedes no adoran la estatua, entonces van al horno de fuego, ellos tienen clara la identidad, pero también la autoridad que Dios les había delegado como hijos y como siervos. Entonces, el enemigo va a querer levantar la fortaleza para que no avances, para que no conquistes. Quizás hay sueños, hay promesas que Dios te dio, ¿sí? Para tu vida, para un llamado que Dios haya hecho, para algo que Dios quiera hacer. Yo no conozco a todos, pero ustedes, cada uno sabe de su vida, qué anhelos, qué sueños, qué es lo que Dios te ha prometido para este tiempo, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y el enemigo viene por todos los medios a querer generar esta fortaleza en tu mente. Porque si él te distrae, haciéndote ver que por un error, que por tu pasado, que por decisiones mal tomadas, que por lo que sea, él logra sembrar en tu mente esta idea de que no tenés autoridad porque, no sé, te corrieron o lo que sea. Si él logra poner esa idea en tu mente, inmediatamente vas a tener esta fortaleza de falta. No tengo autoridad, me falta autoridad para predicar la palabra, me falta autoridad para hablar la palabra. Y el Señor quiere que nosotros seamos sus mensajeros. La salvación, recuerde, yo dije al principio, la salvación fue no solo para que, el sacrificio de Cristo no solo fue para que nosotros seamos salvos, sino para que seamos colaboradores, para que seamos instrumentos en las manos de Dios. Nuestra misión es salvar a quienes están perdiendo. Quiero leer en Romanos, déjenme que lo encuentro. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Sí, voy a leer dos versículos, 13 y 19. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, por la autoridad del Espíritu Santo. Y el versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo está contando, ¿no? Y dice cómo él fue predicando, y dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios.
De manera que por todos lados, desde Jerusalén y los alrededores del Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo tuvo clara la autoridad que le había delegado el Señor y por todos lados había predicado la palabra, al punto que puede dar testimonio en esta carta a los romanos diciendo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos tenido oportunidad de hablar del Evangelio? Hemos tenido oportunidad para predicar la palabra del Señor. Hemos tenido oportunidad para experimentar la autoridad. De repente el enemigo viene con situaciones donde uno no sabe cómo reaccionar, uno no sabe qué hacer, o ay, Dios mío, me estoy ahogando en un vaso de agua. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido la capacidad de experimentar esa autoridad y plantarnos firmes y decir, bueno, hasta acá nomás te doy lugar? Sabe que la autoridad no se puede ejercer hasta que uno no se cansa de la situación y dice, bueno, hasta acá, basta, se acabó. Me posiciono en el lugar que me corresponde como hijo de Dios para ejercer la autoridad que Dios me dio. Si uno no toma esa actitud, entonces el enemigo te tiene de la nariz, llevándote de acá para allá, haciéndote creer que sos un debilucho, que no podés, que no vas a lograr, que no tenés la capacidad, que no. Sin embargo, cuando digo basta, hasta acá nomás, entonces me pongo en el lugar que tengo que ocupar y experimento la autoridad del Padre. En este tiempo quizás has pasado distintas situaciones donde en vez de reaccionar con autoridad de parte de Dios, has reaccionado con miedo, con duda, con, no sé, con espanto, ¿no? Y Dios dice, bueno, al final le di identidad, le di autoridad, pero no veo que la viva, que la experimente, que la lleve adelante, ¿no? Bueno, Dios está esperando que nosotros saquemos de nuestra mente estas fortalezas, saquemos de nuestra cabeza estas ideas de no puedo, no lo logro, no tengo la capacidad, y podamos nosotros vivir en la autoridad como hijos de Dios, vivir esa autoridad de hijos de Dios. Entonces, cuando el enemigo viene a atacarte con un pensamiento, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad, lo reprendo, lo desecho de mi mente, de mi corazón, de mi casa. En el nombre de Jesús le ordeno a los espíritus inmundos que salgan de mi alrededor, ordeno y declaro bendición, ordeno al diablo que retroceda. Esa es autoridad, tener una actitud diferente. Una vez una pastora me dijo, en vez de gritar en la casa para pelear, grita en la casa para echar los espíritus inmundos. Y parecía chistoso, parecía gracioso, pero empecé a hacerlo. Y entonces en alguna oportunidad que había un lío bárbaro en la casa, en vez de gritar para pelear, dije, en el nombre de Jesús, se van los espíritus inmundos. Y todo el mundo quedó así como congelado, ¿no? Esperaban una reacción de, estoy enojada, les voy a gritar, les voy a pegar, voy a reaccionar horrible. Y empecé a tomar esa actitud. Y saben que al principio es como que ni uno se lo cree. Pero cuando entendemos la identidad, la autoridad se desarrolla en nuestras vidas de una manera increíble. Entonces ya no tenemos miedo a enfrentar a los espíritus inmundos cuando vienen a atacarnos, y tranquilamente podemos decir, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad que me corresponde como hija de Dios y ordeno todo espíritu de tormento salga de mi casa, espíritus de pelea salgan de mi casa, en fin, lo que venga a molestar a mi casa, en el nombre de Jesús, retrocede. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si veo a un enfermo, no digo, bueno, por las dudas voy a estar orando a ver si Dios te quiere sanar. No, yo te oro y declaro palabra de sanidad sobre tu vida. Obvio que la voluntad de Dios se establece, pero la voluntad de Dios es que seamos sanados, que sus hijos vivamos en salud. Así que si estás enfermo, te oro en el nombre de Jesús y declaro sanidad sobre tu cuerpo. ¿Sí? Cuando veo un atormentado, no digo, bueno, pobre, mandémoslo al manicomio. No, en el nombre de Jesús declaro que sos libre, ¿sí? Que se rompen las cadenas de tormento sobre tu vida y podés vivir la vida en abundancia y la vida plena. El diablo lo que quiere es tenernos presos, es tenernos con miedo, es tenernos preocupados, es así como qué terror, que a quién me voy a enfrentar, para qué me voy a meter con el diablo. No. Dios quiere que ejerzamos su autoridad. Dios quiere que como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores podamos nosotros caminar como Cristo anduvo.
La semana pasada yo les hablé de las características, de la forma en que Jesús andaba en autoridad. Y Dios Padre pretende que nosotros andemos como Jesús anduvo. Él nos dejó ejemplo, vemos los apóstoles en la iglesia primitiva hablando y haciendo lo mismo que Jesús hacía, y hoy nosotros, que somos ese legado, ¿sí?, de la iglesia primitiva, debemos andar como Cristo anduvo, como los apóstoles anduvieron, en autoridad, dando pasos seguros, sabiendo que Dios nos respalda porque nos agarramos de la fuente que es Cristo, porque nos tomamos de la fuente que es Cristo. Entonces recuerde esta palabra, ¿sí?, en la Biblia, dinamis, que significa la capacidad para hacer algo, llevar adelante una tarea. ¿Cuál es la tarea que se nos encomendó? Ser luz en medio de las tinieblas, llevar el evangelio a aquellos que se están perdiendo, poder predicar la palabra a aquellos que no conocen de Cristo, poder ser útiles en las manos de Dios. Esa es la tarea que tenemos como hijos suyos. La autoridad que el Señor nos delegó no fue solamente un cartelito, ¿no?, que dice mi puesto en el reino de los cielos o mi puesto como hija de Dios. No, la autoridad que Dios me dio es para que yo desarrolle la tarea de ser colaborador en su reino, la tarea de hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. En esta noche vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos llene, que su autoridad y su poder se manifiesten en nuestras vidas, para que podamos nosotros caminar en autoridad, siendo herramienta, instrumento en sus manos, para que cuando el enemigo venga a traer ideas que nos quieren encasillar y encerrar, nosotros podamos, en el nombre de Jesús, declarar nuestra mente libre, nuestra mente abierta, para que todo lo que es de Dios venga sobre nosotros y la autoridad del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas para bendecir a muchos. Mire usted, capaz que se mira al espejo y dice, yo no puedo bendecir a nadie, yo no puedo hacer nada, yo simplemente soy una ama de casa o soy un trabajador, solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. No, todos nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Todos nosotros podemos ser agente de cambio. El Señor dijo, vayan y prediquen. Y ese vayan y prediquen no fue para los discípulos nada más, fue para la iglesia en general. Les dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, cuando sean investidos de la autoridad de Dios, en ese momento van a ser testigos. Y esa es la principal tarea que nosotros tenemos, ser testigos del Dios vivo, del que dijo, no hay nada imposible para Dios. Yo les leí textos donde el Señor dijo, no hay nada imposible. Para los hombres puede ser imposible, pero para Dios es posible. Oramos en esta tarde y declaramos que la autoridad del Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas y la fortaleza que el enemigo ha creado para quitarte la identidad, para quitarte la autoridad, en esta noche se cae y el Señor establece su reino, establece su voluntad, su propósito sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es clara para nosotros, porque nos muestras a través de ella que cuando nos ponemos en tus manos y nos conectamos a la fuente, toda fortaleza es derribada, todo argumento de maldad cae en tierra, todo lo que el enemigo viene a traer a nuestra mente para corrernos del propósito y de los planes que has tenido para nosotros, desaparece en el nombre de Jesús. En esta noche, Dios mío, queremos que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, tomando control de nuestra mente primeramente y nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestras vidas, para que la autoridad que tú nos has delegado como hijos tuyos pueda ser ejercida por cada uno de nosotros. Queremos estar conectados a la fuente para nosotros poder cumplir con el rol que nos has dado, de ser testigos, de ser colaboradores, de llevar tu palabra donde hay la necesidad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy caiga, se deshaga toda fortaleza que el enemigo ha querido construir en nuestra mente para quitar nuestra identidad y nuestra autoridad como hijos tuyos. Señor, que nuestra identidad y la autoridad que nos has dado por medio del Espíritu Santo se fortalezcan. Bendito Dios, llévanos a pensar, llévanos a meditar en tu palabra,
a ver a través de la palabra, a través de los evangelios, la autoridad que Cristo tenía y cómo Él se movía y cómo lo hacía la iglesia primitiva, para nosotros ser imitadores, para nosotros copiarnos el modelo de la iglesia primitiva y de esa manera poder caminar en autoridad, caminar bajo tu voluntad, caminar cumpliendo tus propósitos. Señor, en el lugar en donde nos movemos, en las actividades que desempeñamos, que nosotros podamos cumplir con el rol que has planeado para cada uno, que podamos ser embajadores de tu reino, que podamos ir donde está el enfermo, el necesitado, aquel que está atormentado por demonios y declarar palabra de libertad, palabra de sanidad, palabra de liberación. En el nombre poderoso de Jesús, usa nuestras vidas. Somos imperfectos, Señor, quizás no nos sentimos del todo capacitados, pero aquí estamos dispuestos para que hagas tu voluntad, dispuesto para que nos uses, dispuesto para que tu propósito se cumpla. En esta noche, Señor, renunciamos a todo aquello que nos ha impedido avanzar en el cumplimiento de tus propósitos. Renunciamos a todo impedimento que el enemigo haya querido traer, a toda palabra negativa que ha salido de nuestra boca para no cumplir tu propósito, a toda palabra negativa que hayamos dicho para no cumplir con tu llamado. En esta noche renunciamos a todo pensamiento negativo acerca de nosotros mismos, a todo pensamiento que nos ha llevado a tener la autoestima por el piso. Renunciamos a todo sentimiento de inferioridad. Dígalo en esta noche. Yo renuncio a todo sentimiento de inferioridad, a todo pensamiento negativo, a todo lo que me ha llevado a que el propósito de Dios no se cumpla en mi vida. Yo renuncio en esta noche y me declaro en libertad para caminar en autoridad, para tomar la autoridad que el Señor me ha dado y poder cumplir el propósito que el Padre ha diseñado para mí. En el nombre poderoso de Jesús. Y diga como dijo el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios y yo quiero caminar sobre esa autoridad, sobre ese diseño. Quiero hacer la voluntad del Padre en mi vida. Quiero gritar a tiempo y afuera de tiempo que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma control de nuestra vida. Señor, saca todo lo que no es tuyo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Espíritu Santo, limpia nuestra vida para nosotros poder ser más como Cristo. Saca lo que no te agrada de nosotros para poder parecernos más a Cristo. En el nombre de Jesús. Quita, Dios mío, todo lo que no te agrada en esta noche de nuestra vida, para que podamos ser instrumento en tus manos. Toda fortaleza que hemos permitido que el enemigo levante en nuestra mente sea derrumbada ahora en el nombre de Jesús. Y todo espíritu inmundo que ha querido controlar nuestros pensamientos, retroceda ahora al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús de Nazaret. Libertad completa sobre nuestra mente para caminar con la identidad y la autoridad que el Señor nos ha dado, con la identidad y la autoridad que Cristo ha pagado para que tengamos. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias porque sé que obras milagros. En esta noche yo declaro libertad, declaro, Dios mío, sanidad. Declaro, Dios mío, que tu Espíritu Santo llena a cada una de las personas que está viendo este video, que está viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, derrámate con poder en cada hogar. Señor, derrama tu presencia, desbordando los corazones con tu unción fresca, para dar ánimo, para dar fortaleza, para llenar e investir de autoridad a tus hijos. Señor, que ya el enemigo no venga a susurrar a nuestros oídos que no tenemos capacidad, que no podemos, que no servimos, sino que nosotros podamos creer lo que tu palabra dice. Y tu palabra dice que nosotros hemos sido llenos de tu presencia para ser testigos por todos lados. En el nombre de Jesús nos apropiamos de tu promesa. Nos apropiamos de tu palabra y tomamos la autoridad que como hijos nos pertenece, autoridad de reyes y sacerdotes, para hablar la palabra donde quiera que vayamos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por su palabra. Recuerde, usted tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo para ejercer la autoridad del Padre, para desarrollar esta tarea de hablar la palabra de Dios, de llevar luz en medio de las tinieblas. Usted no solo es hijo, sino que también como hijo tiene autoridad para predicar
la palabra del Señor. Si esta palabra le bendijo, si esta palabra tocó su corazón y el Señor le habló, no duden en compartirla así en sus redes sociales. Para nosotros es una bendición poder llegar hasta su casa. Gracias por estar del otro lado. El día domingo, Dios mediante, 19 horas de Argentina, vamos a estar otra vez a través de este medio. Comience a caminar en autoridad, comience a practicar la autoridad de Dios y usted va a ver el respaldo del Espíritu Santo en todo lo que diga, ¿sí? Cuando usted abra la boca, sepa que Dios va a empezar a poner palabras en su boca para predicar el Evangelio, para hablar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Les envío un abrazo grande, gracias por estar del otro lado, los bendigo. El día domingo, 19 horas de Argentina, una vez más estamos por este medio, y si no, en YouTube, como Cintia Agüero, ahí me puede encontrar para escuchar palabra de Dios. Bendiciones y será hasta el domingo, Dios mediante.